Hola, bienvenidos a Ignorantes Históricos, un podcast donde Ana, Joseph, Leonardo y su servidor Mauricio, 4 estudiantes de historia, trataremos de ser durante 10 minutos un poco menos ignorantes de nuestro pasado, en la categoría de hoy, artes. Buenos días a todos. Buenos días. Buenas. Para el capítulo de hoy tenemos un tema bastante interesante: las representaciones de los emperadores bizantinos Teodoro y Justiniano I en 2 mosaicos ubicados en la iglesia de San Vital, Rávena. En primer lugar, debemos de entender que los mosaicos durante el Imperio Bizantino tuvieron una etapa bastante complicada. Se desarrollan principalmente en Rávena, capital del imperio, durante los siglos IV al XV. Entre los temas encontramos la herencia del paleocristianismo con representaciones religiosas y por otro lado los gobernantes del imperio, tema que nos atañe el día de hoy. Como todo, necesitamos contexto, y como nosotros somos expertos en el chisme, aquí tenemos mucho de eso. En el siglo VIII se produce la querella de León III, con problemas entre iconoclastas e iconódulos. León III, papa en ese momento, en el 726, promulga que no se representen santos ni cristos, movimiento que perdurará bastante tiempo. No es hasta 843 cuando Teodora, emperatriz del imperio, restaura el uso de las imágenes humanas en pintura y en mosaicos. Claro ejemplo de ello es San Vital en Rávena, donde contamos con una de las decoraciones a base de mosaicos más ricamente producidas durante el imperio. Ahora que entendemos qué son los mosaicos, podemos pasar a los emperadores. Hola, sí, Mau. Las fuentes que tenemos acerca de los emperadores, aparte, claro está, de los mosaicos en Rávena, son las memorias de Procopio de Cesarea. Escribe un montón de calumnias contra los emperadores, es decir, contra Teodora y el mismísimo Justiniano. Pero se ve que le daba miedito, porque estas fueron publicadas luego de la muerte de los emperadores. Acusaba a Teodoro y Justiniano de cosas gravísimas para la época. Puede que muchas de estas afirmaciones sean meras exageraciones. Entre las afirmaciones que podemos encontrar es que Justiniano no era muy atractivo, ni muy alto, ni muy chaparro. Sobre lo que sí escribe es su carácter. Considero que en los mosaicos que nos conciernen hoy no se ve muy reflejado, puesto que en los mosaicos a ellos aparecen con el rostro totalmente inexpresivo, como alguien terrible, en verdad terrible. Comentando: En cuanto a su carácter, no podría ser una descripción exacta de él, pues era un hombre perverso y voluble, malvado y necio a la vez. Según se dice, alguien que no dice la verdad a aquellos con los que habla, sino que siempre pretende confundir en todo lo que hace o dice, y que al mismo tiempo se entrega sin reserva a los que pretenden engañarle. Y falta más. Procopio hace alusión al pasado de Teodora, donde básicamente acusa hasta a su mamá de ser prostitutas y totalmente entregadas al placer. Y ni siquiera había cumplido los 7 años Teodora cuando ya hacía cosas lascivas con cuanto miserable se le atravesara. Es más, hasta con los esclavos, afirma. Todo ello es parte, cabe aclarar, porque estaba acostumbrada al ambiente del circo, donde frecuentemente pasaban este tipo de cosas. En realidad su oficio es de asistente de su hermana. Ya a los 15, afirma el chismoso de Procopio, no sabía hacer nada más que ofrecer su cuerpo. Claro, la describe como alguien muy bonita, de bellas facciones y agraciada, pero como alguien que manipuló a Justiniano durante su gobierno. Incluso se atreve a afirmar que era ella quien en realidad lleva las riendas del imperio. Tanto así que Procopio dice que este par fue la causa de la ruina del imperio. Wow, muy interesante todo lo que nos narra Procopio, pero eso no es lo que alcanzamos a ver en los mosaicos, ¿cierto, Ana? Claro. Para comenzar a hablar de los mosaicos, sabemos que se encuentran en la iglesia de San Vital, en el lado del presbítero, cerca del ábside, donde se encontraba al Cristo Todopoderoso sentado en el mundo. Los mosaicos están compuestos con teselas de colores o barro cocido y policromadas con pasta vítrea. Los mosaicos tienen la misma altura y la misma composición, siendo vertical y horizontal, quitando el dinamismo y dando simetría. Las obras presentan frontalidad y sus figuras planas sin presentar sombras notorias que muestran indicios de volumen. Son personajes rígidos y serios, los perfiles están resaltados mediante líneas negras y el colorido combina gamas
oro, plateadas, blancas, ocres, verdes, etc. Los personajes aparecen con un friso con la cabeza a la misma altura, o sea, isocefalia. Además podemos destacar que el mosaico de Teodora la presenta de colores destacados del lujo de oriental y sus grandes ojos parecen más expresivos. Esto teniendo herencia del estilo paleocristiano, comenzando a separarse del naturalismo romano. En las obras se puede mostrar primero a Justiniano en el centro con vestimenta de colores morados, lo cual da a entender que tiene una relevancia religiosa importante. Además, Argentirio y arzobispo Maximiano, además de los cargos clérigos. Del lado derecho se muestra al general Belisario y a los funcionarios, además de la Guardia Imperial que muestran con el crismón. En el otro mosaico se muestra a Teodora con la familia de Belisario, más importante a su esposa, lo cual hace referencia, o muchos dicen que hace referencia a que realmente ellas tenían un cargo más grande de lo que creemos en el reino. Pero bueno. Además también al lado izquierdo se muestran a las doncellas y al lado derecho a los miembros de la corte. Esta iconografía conmemora a la inauguración de la iglesia bajo la protección del emperador, aunque este nunca estuvo en Rávena. En el lado de este Justiniano se puede mostrar que lleva la patena de oro que está utilizada para consagrar la Eucaristía. Interesante. Pero, ¿y por el lado de Teodora? Por el lado de Teodora, lleva en la mano un cáliz como ofrenda. Uno de sus sirvientes abre una cortina que nos da muestra de que están entrando apenas a la iglesia. El mosaico tiene una función de revestir y ornamentar el muro, pero también lo convierte en algo luminoso, en lo que se encuentra el emperador y la emperatriz revestidos de halo sagrado. La representación de las imágenes del emperador y la emperatriz hieráticas y rígidas tienen la intención de transmitir la idea de autoridad. Al final, esto indica que la unión del poder temporal y religioso vinculado lo espiritual con los nimbos y las ubicaciones del presbiteranio. Interesante, pero han pasado muchos siglos. ¿Por qué seguimos estudiando estos mosaicos? Bueno, por una parte es acorde a su función, la cual es para dar a entender que estaban bajo el dominio universal de Dios y del emperador. Pero en este caso es especial, porque también es representada la figura de la emperatriz Teodora, quien junto con su esposo Justiniano son parte del adoctrinamiento eclesiástico. Las figuras de estos emperadores fueron importantes para su época, por ser los representantes directos del poder de Dios, ya que bajo su dominio estaban salvaguardando de cualquier amenaza su territorio y a los habitantes de este mismo. Contestando a tu pregunta, la razón por la que seguimos estudiando este tipo de artes es para denotar el contexto de cómo es que se veía la figura que regía un territorio. En este caso, cómo es que se percibían el poder de las figuras de Teodora y Justiniano. Aunque Procopio en su texto denigra a Teodora tanto físicamente como por sus antecedentes, las artes plásticas denotan todo lo contrario, pues en estas se da a interpretar que era una persona que sabía cómo se administraba el imperio, ya que como se hizo la comparativa de los mosaicos, se da a entender que Teodora poseía las mismas cualidades que su esposo. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, a pesar de que sabemos que es un tema bastante amplio y que está en boca de muchos historiadores del arte hoy en día. Nos deja entrever cómo el dogmatismo dentro del Imperio Bizantino funcionaba principalmente en las catedrales, donde vemos al emperador al mismo nivel que Cristo. Bueno, con eso terminamos el día de hoy. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bye. Bye. Como dijo Vladimir, Una paja y a dormir.